y que es muy interesante, como nos va a contar Rosario, porque es una película basada en un guión que a su vez está basado en un relato de Benito Pérez Galdós. Yo no sé cómo agradecerle a Rosario que nos acompañe hoy. Ayer nos acompañó Eduardo de la Vega en el centenario del asesinato de Pancho Villa para hablar de Pancho Villa, y hoy tenemos nada más y nada menos que a Rosario Vidal, catedrática de la Universidad de Guadalajara, especialista en cine. Está, pues bueno, desde el patronato del Festival de Cine de Guadalajara, en otros muchos lugares, ha publicado montones de libros, y estamos hablando de una de las personas que sabe de cine en México, autora de muchos, como digo, libros, pero también conferencias, ponencias, en fin, es una persona muy vinculada con el mundo del cine, conoce festivales y ya le tocaba venir a Calanda y conocer este. Es que yo estoy muy agradecido de que hoy nos acompañe y esté aquí para hablar de Doña Perfecta, que el día que presentábamos los libros, los vinos, ya no sé qué digo, ya me perdonan ustedes, pues, es que hay vinos que se leen, que tienen mucha literatura. O puedes leer mejor tomando un vino. También. Pues entonces, en un momento dado les dije que estaba la ponencia y la película que veremos tratar de Doña Perfecta, y me dijeron, oye, qué buen nombre para un vino. Y yo dije, pues sí, la verdad es que Doña Perfecta para un vinito blanco puede estar muy bien. Y bueno, antes de pasarte la palabra, quiero dar la bienvenida a quienes nos están viendo en streaming, y sobre todo a nuestros amigos de América Latina que siguen pendientes de lo que sucede en este festival, que la verdad es que está, yo creo que yendo bastante bien, de momento, está yendo todo genial, y que mañana se acaba, lamentablemente, pero hoy es el día dedicado a México y empezamos las actividades dedicadas a México con esta conferencia. Rosario, bienvenida, un aplauso por favor. Te robo una botella, que sobra una, ¿verdad? Es que será tu marido. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar en el Festival de Calanda, y además estar rodeado de tanta gente, sinceramente, y de tanta gente además tan querida para mí. Yo soy Es ambiente, el micro está en su sitio, pero tienes que hablar un poquito más fuerte, tienes que proyectar un poquito la voz. Es que no tiene, esto es el cine, pero no está previsto sonido. A ver. ¿Ahí ya me oyen mejor? ¿Aquí? No, que es que el micro no hace nada. Es tu voz la que tienen que oír. Tú tienes que elevar la voz. El micro es solo para grabar. Ah, ya. A ver, aquí, probando. ¿Ya se oye mejor o todavía no? Estas son las ventajas del directo. Enfado. ¿Y luego qué hago? Debo leer. Bueno, tenía pensado decir una introducción antes, pero mejor me voy directo al texto. ¿Sí se oye? Sí. Vamos empezando. Doña Perfecta, fracaso de Luis Buñuel, acierto de Alejandro Galindo. Esta ponencia es dedicada a Lucio Ortigosa, que fue la persona que nos facilitó la autorización para poder proyectar Doña Perfecta, película de la que ahora es dueño el empresario don Carlos Vasallo, al cual también agradezco. Por la tarde daré otros agradecimientos. A pregunta expresa, Luis Buñuel dijo a sus entrevistadores José de la Colina y Tomás Pérez Turrén: ya por los tiempos del Gran Calavera, es decir, en torno a 1949, yo habría intentado filmar Nazarín. Tenía comprados los derechos de esta novela y de Doña Perfecta a la hija de Benito Pérez Galdós, Doña María. El productor
Pancho Cabrera me dijo que mientras yo trabajaba en la adaptación de Doña Perfecta, él trabajaría en la de Nazarín. Me trajo su adaptación poco después y era increíble, lo peor del mundo. Le dije que mejor filmáramos Doña Perfecta y ya antes de comenzar mi trabajo apareció una noticia en los periódicos. Roberto Gabaldón iba a dirigir la película. Le pedí explicaciones a Cabrera y él me dijo que la estrella iba a ser Dolores del Río y que ella había preferido ser dirigida por don Roberto Gabaldón. Lo siento mucho, añadió, pero ya ha cobrado usted 10,000 pesos y estamos en paz. Al fin y al cabo, productor. Pero si yo había comprado el argumento, agregó don Luis Buñuel, era porque deseaba dirigir la película. Recurrí al sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica y Cabrera tuvo que pagarme el resto. Finalmente, la película la dirigió no Gabaldón, sino Alejandro Galindo. Por supuesto que esto además ocasionó que ya don Luis Buñuel no tuviera nada que ver con el productor don Pancho P. Cabrera. Los hechos antes descritos por Buñuel ocurrieron previo a la realización de Los Olvidados, filmada a partir del 6 de febrero de 1950 en los estudios Tepeyac y en zonas paupérrimas de la capital mexicana, obra con la que su autor recuperaría, al menos en parte, la fama internacional que décadas atrás le había dado su díptico vanguardista, Un perro andaluz y La Edad de Oro, además de su lacerante documental Las Urdes, Tierra sin pan. Es de sobra conocido que antes del éxito Más allá de las fronteras de Los Olvidados, Buñuel estaba en condiciones un tanto cuanto precarias y sometido a los vaivenes de una industria fílmica que iniciaba un proceso de crisis de calidad luego de haber vivido su época de oro debido a la Segunda Guerra Mundial. Pero a todo esto, ¿qué había hecho antes en el cine mexicano el mentado Pancho Cabrera? Empresario del que, por cierto, no se sabe mucho de sus antecedentes biográficos. Nació en San Luis Potosí en 1900 y falleció en la Ciudad de México en julio de 1965. Además fungió como actor en Carceleras, una película española de José Buch de 1932, el cual además adaptó varias películas de Benito Pérez Galdós, las llevó a la pantalla. Esto además supone que este productor pasó algunas temporadas en España. Una de las primeras producciones con sonido del cine español es esta de Carceleras, ¿sí? En donde él fue actor. Además fue coproductor de Santa, de Antonio Moreno, de 1931, a su vez primera cinta mexicana con sonido integrado a la imagen, y de Vidas Rotas, que es la imagen que tienen ustedes ahorita ahí adelante. En ella podemos ver a Miguel Pereira, a Marucci Fresno, y bueno, en medio está Lupita Tovar, y atrás de ella, el señor de sombrero, es el mentado Pancho de P. Cabrera. Y después está el director de Vidas Rotas, Eusebio Fernández Ardavín. Curiosamente, su sobrino, César Fernández Ardavín, en 1977, va a filmar la tercera adaptación de Doña Perfecta, film español que no sé si ustedes conozcan. Bueno. Pancho de P. Cabrera se inició formalmente como productor fílmico con la cinta Refugiados en Madrid, filmada en 1938 por el antes mencionado Alejandro Galindo.
para tratar de reforzar ideológicamente, hasta donde ello era posible, la política de simpatía hacia la República Española por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Esto en un momento en que las fuerzas franquistas ya comenzaban a dominar regiones importantes del territorio de la península ibérica. Por ello mismo, esta cinta no tuvo su respectivo estreno en España, como si lo tuvieron diversas obras fílmicas mexicanas desde años atrás. Después, Cabrera, de quien se sabía que era un ferviente católico, mas no necesariamente fanático, se distinguirá por financiar cintas de elogio, por ejemplo, a las culturas indígenas como La Noche de los Mayas, dirigida por Chano Urueta en 1939, o Ni Sangre ni Arena, con el famoso actor Mario Moreno Cantinflas, a quien ustedes ven ahí en la imagen con un como turbante. También Ni Sangre ni Arena, dirigida por don Alejandro Galindo. Otra película que produjo fue la segunda versión la tercera versión, porque bueno, la primera es silente. Bueno, la tercera versión de Santa, con la actriz Esther Fernández, que va a ser además la coprotagonista de Doña Perfecta, y Ricardo Montalbán, realizada por el estadounidense Norman Foster en 1943. O también La Malquerida, con Dolores del Río y Pedro Armendáriz, versión del relato homónimo del madrileño Jacinto Benavente, dirigida por Emilio el Indio Fernández. Cabe aquí mencionar brevemente que en aquella época de oro del cine hecho en México se había llevado a cabo un auténtico saqueo de literatura europea para ser llevada a la pantalla, destacando, por supuesto, novelas y obras de teatro españolas, hecho que, entre otras razones, fue estimulado por las oleadas de refugiados provenientes de un país convulsionado por la guerra civil que había estallado en 1936. ¿Acaso la película de este tipo que más sobresalió fue La Barraca, que filmada en 1944 marcó el debut como director del también antes mencionado don Roberto Gabaldón, y que resultó una muy lograda y no menos ambiciosa versión fílmica de la novela homónima del valenciano Vicente Blasco Ibáñez. A su vez, la ópera prima de Gabaldón obtuvo una buena cantidad de los premios Ariel dedicados a destacar a la cinematografía de México, reconocimiento que en alguna medida pretendía emular a los Oscar hollywoodenses. Bueno, ahí hay dos tomas de La Barraca con Anita Blanche y Domingo Soler. Sin duda que ya es hora de volver al caso de Doña Perfecta. Todavía no está suficientemente claro el porqué del ya referido cambio de director de Alejandro Galindo en lugar de Roberto Gabaldón. Una hipótesis es que, ante un posible retardo en el inicio de rodaje que ya se anunciaba desde mediados de 1950, este último haya decidido filmar en La Palma de tu Mano, un melodrama con marcados tintes de influencia del cine negro hollywoodense, lo que iba mejor con su ya para entonces depurado y perfeccionista estilo. El crudo realismo de la novela original de Benito Pérez Galdós, que en 1918 ya había sido llevado a la pantalla en Hollywood con el título de Beauty in Chains, o Belleza Encadenada, bajo la dirección de Elsie Jane Wilson,
una de las pioneras del cine femenino a escala mundial, cinta estrenada en México en el Cine Venecia el 8 de julio de ese mismo año, con el título de la obra original, debió necesitar entonces la capacidad de don Alejandro Galindo. Por cierto, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en la Universal, que es la productora de esta película, me han informado que ellos no tienen desafortunadamente no existe una copia de Beauty in Chains, aunque yo sigo buscando a ver si algún día encuentro algo. Ahí ustedes tienen a la directora y un cartel de la película, y aquí no la tengo, pero bueno, lo único que existe son 4 hojas de la síntesis del guión. Les puedo adelantar que el final de Beauty in Chains es diferente al de Benito Pérez Galdós. Si ustedes quieren saber cuál es ese final, les voy a pedir que acudan en la tarde a ver Doña Perfecta. Bueno, vamos a proseguir. Por cierto, el hermano de Alejandro Galindo era un notable crítico cinematográfico y también realizador, Marco Aurelio Galindo. Alejandro había sido un cinéfilo contumaz y uno de los muchos mexicanos emigrados a la Meca del cine, donde llegó a ser colaborador secundario de Cecil B. DeMille y de Gregory Lacava. Ello, además de hacer estudios de dramaturgia y guión para radio y cinematografía. De regreso a México, Alejandro Galindo queda impresionado por la vorágine de cambios sociales emprendidos por el gobierno populista del antes citado Lázaro Cárdenas y el muy posible impacto que le provocan las películas de Jean Reno y Marcel Carné. Lo inician definitivamente por el gusto del estilo verista, ya evidente desde su debut como director con Almas Rebeldes, filmada en 1937. Ahí vemos a Guillermo el Indio Calles, en el centro Raúl de Anda y Arturo Manrique Panseco en Almas Rebeldes. Por cierto, Raúl de Anda fue también actor del Vámonos con Pancho Villa, la película que mencionó ayer Eduardo de la Vega. En la otra foto está otras películas de don Alejandro Galindo, como Mientras México duerme, es el rodaje de Mientras México duerme. Desafortunadamente creo que no se alcanza a ver, porque en las escaleras arribita está don Alejandro Galindo. Creo que no se alcanza a ver, ¿verdad? Está así con la mano así. Y abajo está don Alex Figueroa. Gabriel, que diga, perdón. Bueno, otras de las películas que dirigió don Alejandro son Campeón sin Corona. Ahí ustedes pueden ver a Carlos López Moctezuma al centro, David Silva, que le están levantando la mano, y Fernando Soto Mantequilla. Otra vez, porque era el actor fetiche de don Alex, al centro vemos a David Silva, Víctor Parra y Fernando Soto Mantequilla. En esquina bajan, el 48, nuevamente David Silva y Marta Roth en Una familia de tantas, que para mí es la obra maestra de don Alejandro Galindo. Es una de mis películas preferidas y que también nos habla de una familia que vive en el periodo de Porfirio Díaz. De alguna manera sería la continuación de Doña Perfecta. De regreso a México, Alejandro Galindo queda impresionado por la vorágine de cambios sociales emprendidos por el gobierno populista del antes citado Lázaro Cárdenas y el muy posible impacto que le provocan las películas de Jean Reno y Marcel Carné. Lo inclinan definitivamente por el gusto del estilo verista, ya evidente desde su debut como director con Almas Rebeldes, filmada en 1937, un drama
ubicado en la Revolución Mexicana, que destaca por su marcado rechazo a la filmación en estudios y su lenguaje sobrio, directo y eficaz. Otros filmes como Mientras México duerme, estas ya las mencioné. Bueno, los filmes que antes ustedes vieron confirman su talento para ese verismo fílmico y lo ubican entre los mejores exponentes de la cinematografía mexicana de ese periodo. Esto gracias a su afán por hacer retratos muy fieles de la ya para entonces caótica y acelerada vida urbana de nuestro país. Principal, aunque no único mérito de la adaptación de la novela de Pérez Galdós hecha por Galindo, Cabrera, Íñigo de Martino y el también escenógrafo del filme, Günter Gerso, es su ubicación en un pequeño poblado, irónicamente llamado Santa Fe. Esto durante el periodo histórico posterior a la sangrienta lucha entre conservadores y liberales ocurrido en México entre los años de 1858 y 1867. Feroz enfrentamiento armado que finalmente ganarían estos últimos encabezados por Benito Juárez, lo que no evitaría que el conservadurismo mantuviera cotos de poder en clara alianza con las jerarquías católicas. De esta forma, el texto original de Pérez Galdós no solo alcanzó universalidad, sino que posee rasgos de actualidad, toda vez que al menos en el caso mexicano, pese a que en 1950, bajo el gobierno encabezado por el abogado Miguel Alemán Valdés, el país avanzaba de forma impetuosa por vía de la modernidad. No había podido sacudirse, de hecho hoy todavía está lejos de hacerlo, de dogmas y principios conservadores, entre ellos la cerrazón de la estructura de la institución familiar, que también anidaban en las industrias culturales, incluida por supuesto la cinematográfica. Y este fenómeno yo creo que se sigue dando en muchos países. Como en las mejores películas de Alejandro Galindo, late en la trama de Doña Perfecta una dialéctica que, en este caso, asimismo implica una lucha de generaciones y de perspectivas sobre el mundo y la vida misma, aunque sin cuestionar a fondo los límites impuestos por la religión católica a las mujeres. Apuntemos aquí, por una mera asociación de ideas, que no deja de ser significativa, que publicada originalmente en abril de 1876, la novela Doña Perfecta había sido objeto de una elogiosa reseña aparecida poco más de 20 años después en el diario liberal El Siglo X y IX, para el que el inteligente y perspicaz periodista Manuel Sariñana Ramos publicó en resumidas cuentas lo siguiente: parece, al leer esta obra, que Pérez Galdós ha viajado en nuestra república, que ha permanecido en algunas de nuestras ciudades de segundo o tercer orden, y que, al escribir su Doña Perfecta y poniendo en relieve las ridículas costumbres de algunos pueblos ibéricos, hace sangrienta, aunque disimulada alusión a los nuestros. Y el hecho de que la nota de Sariñana Ramos se haya publicado unos cuantos días después de las primeras proyecciones del cinematógrafo Lumière en México resulta cuando menos curioso, toda vez que el invento francés que revolucionaría a la cultura visual de nuestro mundo entero había arribado al país hacia la mitad de la prolongada dictadura de don Porfirio Díaz Mori, quien, como ya lo veremos, es mencionado en la película de Galindo como un factor de posible ruptura entre los liberales que se habían impuesto
a los conservadores por medio de las armas, lo que podría dar cauce al retorno de estos últimos a las altas esferas del poder. No sin algunas limitaciones de producción, Doña Perfecta comenzó a rodarse el 23 de octubre de 1950 en locaciones de los alrededores del entonces pequeño pueblo de Tlalpan y después en uno de los sets de los estudios Churubusco, ubicados al sur de la capital mexicana y entonces considerados como los más grandes y mejor equipados de América Latina. Tras obtener su respectiva autorización de exhibición por parte de la Dirección General de Cinematografía, el 17 de agosto del año siguiente, en la categoría de apta para todo público, la obra de Galindo se estrenó el 10 de octubre de 1950 en el enorme y céntrico Cine Metropolitan, que contaba con la increíble cantidad de 3.627 butacas. Yo me pregunto cuántas butacas tiene este pequeño y cálido espacio, donde permaneció solo 2 semanas en exhibición, lo que revela su escaso éxito, al menos entre el público de la Ciudad de México. El filme obtendría los respectivos premios Ariel de 1952 a Mejor Adaptación y Mejor Actuación Femenina para Dolores del Río y Coactuación Masculina para Carlos Navarro. Una nota publicada en el diario El Universal al día siguiente del estreno formal de la obra de Galindo advertía que el licenciado Jesús Castillo López, director general de cinematografía, escogió la película Doña Perfecta como la más digna por su calidad artística para representar a México nada más y nada menos que en el Festival Bienal de Venecia. La premura del tiempo impidió a esta extraordinaria producción concursar en dicho festival. La nota no aclara si dicha premura se debe a que la cinta no haya podido ser vista en uno de los más prestigiados festivales fílmicos del mundo por razones burocráticas o a que no se tuvo una copia traducida. A diferencia de otras cintas mexicanas basadas en obras literarias escritas por españoles, Doña Perfecta no se estrenó formalmente durante el gobierno franquista, por obvias razones. Y acaso se vio por primera vez en este país hasta el año de 1989. Esto si nos atenemos a la documentación que se preserva en el archivo de la actual Dirección de Cinematografía adscrita a la Secretaría de Gobernación. Es posible entonces que una copia de la cinta de Galindo enviada por la Cineteca Nacional de México con destino a Madrid se haya exhibido como parte del ciclo Galdós en la pantalla organizado por la Cineteca de Canarias a partir de enero de dicho año. Sin embargo, yo no he podido comprobar esto. Desafortunadamente encontré un folletito de ese ciclo, pero no está completo y me falta investigar si se exhibió. Lo que sí está plenamente documentado es que John H. Zinigen, especialista en el mundo literario de Galdós, presentó la versión fílmica de Galindo en el 8º Congreso Internacional de Estudios Galdosianos, celebrado en junio de 2005 en Las Palmas, Gran Canaria, donde fue objeto de una entusiasta recepción por parte de los asistentes a dicha reunión académica. Y por último, también dicha cinta fue presentada el 5 de agosto de 2020 en la Casa Museo Lope de Vega, en Madrid, en un ciclo de verano. Pese a su breve paso por la pantalla en la capital de México, que en ese año de 1951 registraba una población de poco más de 3 millones de habitantes,
Doña Perfecta llamó la atención de críticos como el exiliado español Álvaro Custodio, quien por cierto ejercía también como exitoso guionista de dramas fílmicos de cabaret como Aventurera de 1949 y Sensualidad de 1950, ambas películas dirigidas por Alberto Good, para el que adaptar la novela de Pérez Galdós a México había sido, según él, un grave error, porque, y cito, en este país no existe represión política, no existe el espíritu absolutista y el fanatismo no anida en las clases acomodadas como en España, sino en todo caso en la capa más humilde e ignorante de la población. Yo más bien pienso que es al revés. Tal afirmación revelaba un gran desconocimiento de esas clases acomodadas mexicanas, que a la fecha algunos de sus sectores pecan de fanáticos religiosos y en consecuencia opositores recalcitrantes a los inevitables cambios sociales y culturales que ha vivido el país, pese a ellos mismos y su cuasi omnímodo poder económico y social. Custodio se refirió también a los respectivos trabajos de los tres actores principales. Sobre Dolores del Río, dijo que resultó una doña perfecta, demasiado femenina, apetitosa, sin un adarme de virilidad y de rudeza. Por más que ella se esfuerza por parecer hipócrita, en aparecer cruel, perversa, ni su configuración física de líneas tan suaves y aladas coinciden con ese personaje extraído de la entraña misma de la rústica España. Yo afortunadamente estoy en total desacuerdo con dicha nota. Por su lado, el comentarista que escribía bajo el seudónimo de Ariel, esto en el diario Novedades del 16 de octubre de 1951, consideró que de las costumbres religiosas representadas en la película no queda ni el menor vestigio de ellas. Y también apuntó que era una película de triunfo. La dirección de Alejandro Galindo es vigorosa e inteligente. Ha sido el director del film quien le dio a toda la obra el clima requerido. No hay un momento en que no nos sintamos viendo esta cinta en un pueblecillo recatado, hundido en la hipocresía, asfixiado por los prejuicios religiosos, allá en el centro de nuestro país, cuando la lucha entre liberales y mochos era a muerte. Y este clima pueblerino de la época es uno de los mayores aciertos de Galindo. Desafortunadamente, no hay manera de conocer lo que en manos de Buñuel hubiera sido su respectiva versión cinematográfica de la novela de Benito Pérez Galdós. Yo quisiera que el fantasma de Buñuel apareciera, espero que Javier lo pueda llamar para que nos diga si vio la película de don Alejandro Galindo y qué le pareció. Esperemos que surja efecto. Misma película que también fue trasladada al teatro por dicho autor en diversas ocasiones, pero el fracaso del cineasta hispano-mexicano ante ese proyecto debió resultarle, al menos durante algún tiempo, sumamente perturbador. Nunca dejó al parecer algún testimonio de haber visto la obra fílmica de Galindo, ni la opinión que ello le mereció. Pero en la carrera de Alejandro Galindo, Doña Perfecta es una de sus obras más sólidas y sin duda un clásico de la cinematografía mexicana, realizada justo en uno de los mejores años en cuanto a volúmenes de producción y de calidad se trata, justo
En 1950 darían inicio las transmisiones de televisión en México y esto traería con el transcurrir del tiempo serias consecuencias para la industria fílmica local y daría inicio a otra etapa de su complicada historia. Ahora vamos a ver un pequeño video con comentarios de la película de Doña Perfecta, del director don Alejandro Galindo, del escenógrafo Gunther Gerso, del cronista, gran historiador, crítico, Carlos Monsiváis, y del uno de los co-guionistas de Luis Buñuel, de Julio Alejandro, que además fue co-guionista precisamente de las adaptaciones de Benito Pérez Galdós. Hay un paralelismo claro, rotundo y exacto entre lo que fue la cierta sociedad porfiriana y lo que fue cierta sociedad burguesa de la alta burguesía o de cierta aristocracia en España en la misma época. Es enormemente fiel porque está conservado el sentido y el propósito y la calidad narrativa de la novela. Pérez Galdós, yo creo que él atacaba esa cosa muy reaccionaria, muy fuerte y sobre todo yo creo que la iglesia. Y llega, pues es un problema del siglo XIX, y llega un joven que es la ciencia. Don Panchito de P. Cabrera, él era muy católico, fiel y creyente. Lo que no aceptaba era la hipocresía, que se conoce que la sufrió mucho. En San Luis, él era de San Luis Potosí, y ahí en la provincia, él la debe haber sufrido. Pero su otro yo, el yo productor, el yo visionario de la taquilla, no hay que ponerse mal con los curas. En lo cual, bueno, yo habría de respetar su actitud y su manera de ser, su manera de pensar y de sentir. Dolores creo que hizo la mejor película de su vida, a mi modo para mi gusto. No voy a hablar de las películas de Indita que hizo en México, todo eso, en las cuales tiene un encanto extraordinario, no sé llamarle folclórico. No, aquí encuentra una medida y una, ¿cómo le diría? Verdaderamente el personaje y ella están dentro. Ella es Doña Perfecta y el resultado es excelente. A mí, Doña Perfecta es una película que me apasiona por diferentes motivos. Primero, es un relato muy bien contado. Narrativamente, Galindo estaba en un momento óptimo y no se desviaba, no atendía a pretextos, iba derecho, era muy esencial en cuanto a factura y en cuanto a estilo de relato. Segundo, en un medio tan absolutamente normado por la obediencia hipócrita y verbal a la moral dominante, es una película muy crítica y muy feroz en ese sentido, muy violenta en su desprecio de esa convención que ha sido el hundimiento de tantas vidas y la desgracia hasta hace pocos años de zonas de la provincia. Tercero, es una adaptación enormemente fiel de la novela de Pérez Galdós. Antes de dar casi por concluida esta charla, hagamos ineludible referencia a que en 1977, la afamada novela de Galdós, de la que hemos venido hablando, fue llevada de nuevo a la pantalla, como ya lo había mencionado antes, bajo la dirección de César Fernández Ardavín, con Julia Gutiérrez Cava como Doña Perfecta, Victoria Abril como Rosario, una muy joven Victoria Abril, y Manuel Sierra como José Rey. Tuvo locaciones en Castilla, La Mancha, Madrid, Segovia y Barcelona, y se estrenó el 3 de octubre de ese mismo año. A su vez, paradójicamente, quizá por problemas de distribución, es fecha que no se ha exhibido formalmente en México. Y no sé si ustedes conozcan, si tú conozcas,
Javier, este documental que se llama Benito Pérez Buñuel, de Luis Roca, del 2022, en donde creo que no te entrevistan, ¿o sí? No. No entrevistan ni al especialista de Buñuel, ni tampoco al especialista de Benito Pérez Galdós, pero bueno, veamos un pedacito del tráiler. Me habéis dicho Buñuel y yo quiero saber quién era Buñuel. Nací aquí en Calanda. Buñuel, toda la gente con cierta risueña indiferencia, que eso me pareció muy sabio. Cosas raras. ¿Y Galdós? La de Galdós es la única influencia que yo reconocería así en general sobre mí. Pasen que les pueda sentir cerca. Yo soy Federico Don Benito, poeta y dramaturgo de Fuentevaquero, Granada. Yo soy Luis Buñuel, boxeador, señor, y quiero ser entomólogo, pero aún no sé. Buñuel, lo genial es que sabe encontrar en Galdós lo que no ha visto tanta gente, lo que han visto sus mejores intérpretes. Galdós supo hacer de la España esa visión universal que la ponía a nivel de todo el mundo. En los personajes de Galdós encontró los diamantes en bruto que él podía pulir para llevarlos a su terreno. Fue todo un descubrimiento de repente ver a un señor tan mayor en aquella época, en ese principio del siglo XX, con esa energía tan potente y tantas ganas de cambiar. Aquí mi ponencia y espero que Javier me dé su primer comentario porque ya ha dicho no a lo de Benito Pérez Buñuel. Vamos a aplaudirlo. Es una hora, tenemos muy poquito tiempo para preguntas, pero si te parece abrimos, aunque sean 10 minutos, para preguntas. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un honor contar contigo y bueno, con esta conferencia magnífica sobre este proyecto de Buñuel que yo creo que él habría querido filmar después de Los Olvidados y después de esa película tan importante que es Los Olvidados. Doña Perfecta, yo creo que hubiera sido algo muy muy fuerte también, porque lo que hace Buñuel es ya introducirse, digamos, a nivel técnico dentro del mundo cinematográfico de ese momento en México, dentro de la industria, y es capaz ya de filmar, de controlar todo en la industria, porque Buñuel, en su etapa en filmó, bueno, la gente es una etapa que no conoce, pero él hizo de productor, pero en realidad hacía de todo. O sea, él de repente cogía la cámara y filmaba un trozo de la película, etcétera, etcétera. Entonces, él aprendió todos los oficios de la industria cinematográfica. Y cuando llegó a México, fácilmente pudo integrarse también y él hacía el scouting con su cámara, escribía los guiones, siempre con alguien, claro, los de Benito Pérez Galdós, como bien has dicho, con su amigo Julio Alejandro, aragonés también además, y a partir de ahí pues se creaba todo este mundo. Y no sé si ustedes tienen alguna pregunta, tenemos poquito tiempo, pero queda abierto el espacio para sus opiniones, preguntas, comentarios. Bueno, si no hay. No las voy a forzar. La verdad es que yo creo que Doña Perfecta es una obra muy importante y la película que vamos a ver esta tarde está muy bien. Y además va a haber un plus. Los que esta tarde vengan tendrán un bono
para por la noche poder degustar tequila. Se ha conseguido el tequila. Ya llegó el tequila. Yo creo que es un buen aliciente. Nada más pienso que si Buñuel hubiera filmado Doña Perfecta después de Los Olvidados, o bueno, más bien, quizá ya no se atrevió porque la reacción de Los Olvidados entre ciertos sectores de la industria fílmica mexicana y de otros fue devastadora, fue contra Buñuel y lo querían mandar fuera del país, etc. Sí, sí, directamente. Entonces, filmar Doña Perfecta en ese contexto hubiera sido muy complicado y prefirió tomar por peteneras, como se dice por acá, y se fue por otras rutas, porque a lo mejor Doña Perfecta se hubiera sido censurada mucho más que Los Olvidados, obviamente. Que de hecho fue censurada, ¿no? Fue gracias a que gana el premio en Cannes, que luego sí se exhibe de manera adecuada en México, pero yo creo que con Doña Perfecta hubiera tenido... Lo linchan. Entonces, a ver, es que sí, en ese sentido tienes toda la razón, porque yo recuerdo haber encontrado en archivos recortes de prensa de la proyección de la película, y los titulares eran literalmente una película que nos denigra en el extranjero, cuando la película es seleccionada por Cannes. Otro titular era sadismo cinematográfico. Entonces todas eran, o sea, de un calado que realmente iban en contra de Buñuel, y le querían aplicar el artículo 33 de la Constitución mexicana, que se dice que un extranjero se mete en temas políticos en contra del país y demás, se le expulsa. Y quisieron expulsar a Buñuel de México. Y también es un tema, yo creo que muy importante, porque Buñuel, con 50 años, con la situación en la que está, se atreve a hacer una película como Los Olvidados. Él no solamente se atreve, o sea, es que la hace, y la hace de una rotundidad que todavía nos conmueve hoy en día, ¿no? Yo creo que eso es bastante sorprendente, ¿no?, en la situación en la que se encontraba. Y a partir de ahí, bueno, pues va a venir toda esa etapa magnífica de Buñuel en México. Pero sí, quizá tenga razón Eduardo, y por eso Buñuel no termina de filmarla. Pero hubo también un momento, claro, la película ya estaba hecha, pero yo creo que después de Nazarín, que ya se habían suavizado, ya Buñuel había sido... Y bueno, ya estaba Nazarín, que era Galdós, pues ahí podría quizá haber entrado, porque Nazarín también se lo lleva a su terreno, y lo que hace es cambiarlo, llevárselo a México, el México, digamos, que está ahí en una época porfiriano, directamente, para demostrar, bueno, pues todos esos problemas que hay, y dar de paso una pincelada sobre el país y su visión del país, que está muy bien. Yo os animaría que esta tarde, aparte de por el tequila, vengáis a ver la película, porque es una película clásica, es una película que está muy bien filmada y que es muy fiel al relato de Galdós, y también tiene una cosa que yo creo que es muy interesante también, lo bien adaptado que está el guión. O sea, quiero decir que, claro, está llevada a la pantalla. Yo creo que podría servir un ejemplo para cualquier curso de guión, de adaptación cinematográfica. No sé si estás de acuerdo. Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos hablando de eso, de un momento realmente muy interesante para descubrir cómo se adapta una novela, etcétera, etcétera. Como tendremos ahí muy poquito tiempo, no va a haber un tiempo para una presentación que ahora es breve, pero luego lamentablemente no vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas, pero nos vamos a ver todos en el castillo, y allí pues podéis hablar y preguntarle lo que queréis a Rosario, que muy amablemente os contestará con su vasito de tequila en la mano. Por supuesto. Y si no hay más preguntas, quedáis emplazados, ya sabéis, a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura Doña Perfecta, y a partir de las 10 de la noche tenemos un cortometraje magnífico que además tiene mucho que ver con Don Luis, y demuestra que la influencia de Buñuel sigue estando viva en el cine. ¿O no es cierto, señor director? Gracias. Es Una mano bajo la nieve, y aquí nos acompaña su director. Un aplauso para él, por favor. Y
un pajarito me ha dicho que también acaba de llegar el director del largometraje que se titula Influencia, que es Pablo Aura, y que estará también para presentar la película, hablar con ustedes y compartir esta pasión por el cine que todos tenemos en este pueblo de Calanda, como veis, y muchísimas gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias y saludos.